El progreso científico nos ha llevado a lograr avances increíbles, curar enfermedades, explorar el espacio y extender nuestras vidas. Sin embargo, no todo descubrimiento ha nacido de la luz. Hay una cara oscura en la historia de la ciencia, un territorio donde la ética se abandona en favor de la ambición, y donde el conocimiento se persigue a costa del sufrimiento, el miedo y, en algunos casos, de la humanidad misma. Hoy te invitamos a un recorrido inquietante por 6 de los experimentos más perturbadores de la historia. Iremos desvelando uno a uno, desde el menos aterrador hasta el más escalofriante, aquellos casos que transformaron el progreso en pesadilla. Estos no son cuentos para asustarte, sino realidades que ocurrieron en nombre de la ciencia. Y mientras avanzamos, cada paso te llevará más cerca de los abismos donde la ética fue olvidada, dejando a su paso un rastro de dolor y preguntas que quizás nunca tendrán respuesta. Número 6. Empezamos esta lista con un experimento que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que es completamente real. En el puesto número 6 nos adentramos en el inquietante mundo de la conexión mental entre humanos y animales. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para controlar la naturaleza? En Corea del Sur, un grupo de neurocientíficos y expertos en ingeniería desarrolló un sistema de interfaz cerebro-ordenador con el que los humanos podían controlar los movimientos de tortugas, usando únicamente sus pensamientos. Sí, lo que escuchaste, humanos dirigiendo animales con la mente. El experimento era simple en su propósito, pero inquietante en sus implicaciones. Los investigadores equiparon a las tortugas con un dispositivo cyborg que incluía una cámara, un transceptor Wi-Fi y una jaula negra diseñada para activar el instinto de huida de los animales. Los participantes humanos, usando cascos de EEG y pantallas de realidad virtual, enviaban señales cerebrales al dispositivo de las tortugas, obligándolas a moverse hacia ciertas direcciones dentro de un laberinto. Aunque el experimento fue aprobado por las autoridades éticas, las tortugas no salieron ilesas emocionalmente. El sistema manipulaba su instinto natural de huir, generándoles miedo controlado. Los investigadores lograron moverlas a través de obstáculos, pero lo que realmente nos hace reflexionar son las posibles aplicaciones de esta tecnología. A lo largo de la historia, hemos utilizado animales en conflictos militares, murciélagos cargados con bombas, delfines entrenados para detectar minas y hasta perros antitanque. Pero este experimento lleva esa tradición a un nivel completamente nuevo. Imagina un futuro donde los animales puedan ser usados como espías, armas o herramientas de guerra, todo bajo el control mental humano. Las posibilidades son tan escalofriantes como reales. Este experimento, aunque no el más aterrador de esta lista, abre la puerta a preguntas inquietantes sobre el uso de la tecnología en la vida natural. Si ya somos capaces de controlar los movimientos de un ser vivo, ¿qué límites quedarán en el futuro? ¿Qué tan lejos estamos de manipular completamente la naturaleza a nuestro antojo? Número 5. El experimento número 6 nos mostró el inquietante potencial de controlar mentes, aunque fuese la de animales. Pero ahora, demos un paso más profundo hacia el límite entre la vida y la muerte, donde la ambición científica intenta desafiar lo más fundamental, el concepto de lo irreversible. Prepárate, porque el puesto número 5 nos lleva a un experimento que suena tan esperanzador como perturbador: revivir el cerebro humano. En 2016, el doctor Himanshu Bansal, un cirujano ortopédico de la India, presentó un plan que parecía salido de una novela de ciencia ficción. Su propuesta: devolver la vida al cerebro de personas clínicamente declaradas con muerte cerebral. Según Bansal, incluso unos segundos de conciencia podrían darles a las familias una última oportunidad para despedirse y además ayudar a los médicos a comprender mejor los misterios de la muerte cerebral. El proyecto, llamado Reanima, unió a Bansal con una empresa de Filadelfia, BioQuark Incorporated, especializada en biología regenerativa. El plan era ambicioso: inyectar células madre mesenquimales junto con péptidos especiales directamente al cerebro, además de utilizar estimulación con láser y tecnología nerviosa avanzada para intentar devolver funciones cerebrales mínimas. El problema: todo. Desde la falta de modelos animales adecuados hasta serias dudas éticas.
Bansal afirmaba que no había forma de replicar la muerte cerebral en animales, así que su primera prueba debía realizarse directamente en humanos. Pero su falta de experiencia real y su historial de publicaciones cuestionables levantaron alarmas. El experimento fue bloqueado no por ética o ciencia, sino por la burocracia. El Consejo Indio de Investigación Médica detectó irregularidades en el proyecto, incluyendo la falta de permisos esenciales. Pero eso no evita que surjan preguntas inquietantes. ¿Qué habría pasado si Bansal hubiera logrado continuar? ¿Qué tan cerca estamos de una tecnología que desafíe el concepto mismo de la muerte? Por ahora, el experimento quedó archivado, pero no sin dejar un escalofrío en la comunidad científica. Porque si alguien más logra marcar las casillas correctas en el papeleo, esta idea podría volver, y quién sabe qué implicaciones traerá para la humanidad. Si revivir el cerebro humano ya nos llevó a los límites de la ética y la ciencia, lo que viene a continuación no se queda atrás. En nuestro próximo puesto, exploramos un experimento que afectó la vida de 3 personas desde el momento en que nacieron. Prepárate para una historia de manipulación científica, secretos y tragedia. Número 4. A veces, los experimentos más escalofriantes no involucran laboratorios ni químicos, sino vidas humanas manipuladas desde el nacimiento. En el puesto número 4 exploramos una historia que comienza con un reencuentro inesperado y termina exponiendo uno de los secretos más oscuros de la ciencia moderna. Una coincidencia improbable, 3 hermanos idénticos separados desde bebés y un experimento que durante décadas permaneció oculto. Prepárate para descubrir el perturbador experimento de los trillizos, un caso que pondrá en duda todo lo que creemos saber sobre ética y familia. Todo comenzó en 1980, cuando Robert Shafran, un joven de 19 años, llegó a su nueva universidad. Lo que esperaba fuera el comienzo de una etapa emocionante se convirtió en un misterio inexplicable. Todos parecían reconocerlo, aunque él nunca había visto a esas personas antes. Pronto descubriría la razón. Tenía un hermano gemelo idéntico llamado Edward Gallen. El reencuentro entre Robert y Edward fue como un milagro, pero la historia no terminó ahí. Poco después, otro joven, David Kellman, se dio cuenta de que no solo compartía una conexión física con ellos, sino también genética. Estos 3 jóvenes eran trillizos, separados al nacer. ¿Por qué? La respuesta los llevaría a descubrir uno de los experimentos más perturbadores del siglo XX. Los trillizos habían sido parte de un estudio secreto dirigido por el Instituto Nacional de Salud Mental. Los investigadores, liderados por los psiquiatras Peter Newbar y Viola Bernard, querían explorar la clásica pregunta de la naturaleza frente a la crianza. ¿Qué influencia tiene el entorno en la formación de la personalidad? Para ello, separaron deliberadamente a los trillizos y los colocaron en familias con distintos niveles socioeconómicos, sin informar a los padres adoptivos de que sus hijos tenían hermanos idénticos. Durante años, los investigadores estudiaron en secreto el desarrollo de los hermanos, pero los efectos fueron devastadores. Desde temprana edad, todos mostraron signos de ansiedad y comportamientos extraños, como golpes en la cabeza y rabietas extremas. A medida que crecían, lucharon con problemas de salud mental que los llevaron a hospitales psiquiátricos. Y lo más inquietante es que los científicos, conscientes de estos problemas, nunca intervinieron para ayudarlos. Cuando finalmente se reunieron por casualidad, los trillizos se convirtieron en una sensación mediática, apareciendo en programas de televisión y revistas. Pero la alegría de su reunión pronto se vio empañada por las cicatrices emocionales del experimento. En 1995, Edward Gallen, que sufría de trastorno bipolar, se quitó la vida. Un trágico recordatorio del daño causado por este estudio. El director del experimento, Peter Newbar, nunca publicó los resultados de su investigación. Los documentos fueron archivados en la Universidad de Yale, sellados hasta 2065. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El experimento de los trillizos ocupa el puesto número 4 porque no solo expuso las profundas cicatrices emocionales y psicológicas que pueden dejar los estudios científicos, sino también el peligro de tratar vidas humanas como simples piezas de un experimento. Fue un recordatorio escalofriante de cómo la ambición puede cegar a la ética. Pero mientras el puesto 4 se basó en hechos documentados, el puesto 3 nos lleva a los límites entre lo real y lo desconocido. Una historia rodeada de conspiraciones, desapariciones y tecnología que parecía imposible para su tiempo.
Número 3. ¿Es posible que un barco entero desapareciera de la faz de la Tierra y volviera, trayendo consigo el horror? Prepárate para descubrir el inquietante experimento Filadelfia. En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, se dice que la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo uno de los experimentos más enigmáticos y aterradores jamás registrados. Según los relatos, en el astillero naval de Filadelfia, los científicos intentaron lograr lo imposible: volver un barco completamente invisible a los radares enemigos y quizás incluso a los ojos humanos. El experimento giraba en torno al USS Eldridge, un destructor de escolta. Supuestamente mediante un campo electromagnético masivo, el barco desapareció de Filadelfia, solo para reaparecer brevemente en Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia, y luego regresar a su punto de origen. Pero la verdadera pesadilla no fue el teletransporte, sino lo que sucedió con la tripulación. Los testigos afirman que muchos marineros sufrieron efectos terribles. Algunos se fundieron literalmente con la estructura del barco, otros desaparecieron para siempre, y los que sobrevivieron quedaron psicológicamente devastados, llevados a manicomios para el resto de sus vidas. La historia salió a la luz años después, cuando un hombre llamado Carlos Allende compartió cartas detallando el experimento con el investigador Maurice Ketchum Jessup. Según Allende, él mismo había presenciado el evento desde un barco cercano. A pesar de lo increíble del relato, sus descripciones eran tan específicas que no pudieron ser ignoradas. ¿Pero fue real? Hasta el día de hoy no hay pruebas concluyentes, y la Marina de los Estados Unidos se niega que algo así haya ocurrido. Sin embargo, el experimento Filadelfia sigue siendo uno de los casos más inquietantes de la historia, alimentando teorías de conspiración que involucran teletransportación, invisibilidad y tecnología más allá de su tiempo. El experimento Filadelfia ocupa el puesto número 3 por ser una de las historias más inquietantes y controversiales de la historia moderna. Aunque sigue siendo un misterio si realmente ocurrió o no, la idea de un experimento militar que desafió las leyes de la física, causando la desaparición y destrucción de vidas humanas, deja una marca imborrable en nuestra imaginación colectiva. Pero si creías que la ciencia militar había llegado a sus límites con el experimento Filadelfia, estás equivocado. El puesto número 2 nos lleva a otro caso que, aunque disfrazado de un accidente extraterrestre, podría ser la historia de un experimento encubierto con consecuencias más siniestras de lo que jamás imaginaríamos. Número 2. Cuando hablamos de Roswell, es casi inevitable pensar en extraterrestres y platillos voladores. Pero, ¿y si todo esto fuera una cortina de humo? ¿Y si lo que realmente ocurrió en el verano de 1947 no fuera un encuentro con seres de otro mundo, sino un experimento militar que salió terriblemente mal? Este puesto nos invita a mirar más allá de los mitos y adentrarnos en la escalofriante posibilidad de un encubrimiento humano. En julio de 1947, algo se estrelló en el rancho Foster, cerca de Roswell, Nuevo México. La historia oficial habló de un globo meteorológico, mientras que los rumores apuntaban a una nave extraterrestre. Décadas de teorías conspirativas y relatos fantásticos mantuvieron vivo el misterio, pero documentos desclasificados del FBI y testimonios militares han revelado un escenario mucho más plausible y perturbador. El FBI observó sorprendentes paralelismos entre los avistamientos de discos voladores y los globos de fuego japoneses conocidos como Fugo. Estos globos, utilizados durante la Segunda Guerra Mundial, eran dispositivos diseñados para causar estragos al cruzar el Océano Pacífico. Sin embargo, en Roswell no se trataba solo de globos. Las investigaciones sugieren que el ejército estadounidense estaba probando versiones experimentales de estos dispositivos, inspiradas en tecnología capturada. El Dr. Lincoln La Paz, un experimento en meteorología y globos experimentales, jugó un papel clave en las investigaciones tras el accidente de Roswell. Según documentos, trabajó en secreto para analizar la trayectoria y el impacto del objeto caído. Sus hallazgos apuntaban a un experimento militar que involucraba no solo globos de gran altitud, sino también tecnología experimental que podría explicar las misteriosas alas de murciélago, descritas por algunos testigos. Pero lo más inquietante no es solo la naturaleza del objeto, sino los rumores sobre los restos encontrados. Testigos como el sargento mayor Louis Rickett han insinuado que había algo más en el lugar del accidente.
cuerpos. Cuerpos que, según se especula, podrían haber sido víctimas humanas utilizadas en pruebas extremas, un legado oscuro de los experimentos llevados al límite durante la posguerra. El misterio de Roswell sigue siendo una maraña de encubrimientos, tecnología experimental y especulación. Pero lo que está claro es que no siempre necesitamos mirar a las estrellas para encontrar horrores. A veces, los verdaderos monstruos están más cerca de casa. Número 1. Hasta ahora, hemos recorrido algunos de los experimentos más escalofriantes de la historia. Desde el control de mentes hasta secretos militares guardados con candado, nos hemos enfrentado a los límites más oscuros de la ciencia. Pero solo hay una cosa más aterradora que experimentar con la vida humana: jugar con la muerte misma. En el puesto número 1, exploramos un experimento tan perturbador que combina ciencia, obsesión y una inhumana ambición por alcanzar lo imposible: la inmortalidad. Los nazis, tristemente célebres por su despiadada falta de ética, llevaron la experimentación humana a límites inimaginables. Pero entre todos sus proyectos inhumanos, uno destaca por su propósito tan macabro como ambicioso: encontrar la clave para vencer a la muerte. Esta búsqueda de la inmortalidad no solo marcó una página oscura en la historia de la ciencia, sino que también dejó un legado de horror que sigue resonando hasta hoy. El régimen nazi, obsesionado con la supremacía y el control absoluto, no se detuvo ante nada. En su afán por crear superhumanos y soldados invencibles, realizaron experimentos que iban desde la resistencia extrema al dolor hasta pruebas con drogas como el DIX, un cóctel químico que hacía a los soldados incansables y despiadados en el campo de batalla. Pero para algunos dentro del régimen eso no era suficiente. No solo querían que los soldados fueran más fuertes, sino inmortales. En 1942, científicos alemanes comenzaron a investigar lo que ellos llamaban el interruptor de muerte, una supuesta función en el cerebro que determinaba el momento exacto en que nuestro cuerpo dejaba de funcionar. La teoría era que si se desactivaba ese interruptor, el cuerpo podría regenerarse indefinidamente, deteniendo el envejecimiento y haciendo posible la inmortalidad. Para sus macabros experimentos, eligieron un orfanato en las afueras de Hiroshima, Japón, un lugar remoto y conveniente lejos de los ojos indiscretos. Los niños eran considerados los sujetos perfectos porque, según los nazis, su reloj de muerte aún no estaba activo. Los experimentos comenzaron con la disección de cerebros, comparando el de adultos y niños, hasta que supuestamente identificaron esta función en el cerebelo. Lo que siguió fue una serie de operaciones horribles para intentar desactivar el interruptor. Muchos niños murieron, sus cuerpos enterrados en fosas comunes sin identificación, pero hubo un caso que cambió todo. Se dice que un día lograron quitar el interruptor sin que el sujeto muriera. Una niña entró en coma, pero regresó a la vida al día siguiente. A partir de entonces, cada noche su cuerpo caía en un estado similar a la muerte, solo para reiniciarse al amanecer. Pero este milagro macabro vino acompañado de consecuencias inquietantes. Los niños tratados comenzaron a mostrar comportamientos extraños, sonrisas vacías, preguntas perturbadoras y una capacidad inquietante para predecir detalles íntimos de las vidas de quienes los rodeaban. Cuando la guerra terminó, los experimentos se interrumpieron abruptamente y el orfanato fue abandonado. Según las leyendas locales, los niños inmortales fueron dejados atrás, condenados a vagar sin rumbo en cuerpos que nunca envejecen ni mueren. Algunos afirman que todavía acechan el lugar, invitando a los intrusos a participar en un extraño y macabro juego. Pero quienes pierden, jamás se regresan. A diferencia de los otros experimentos en esta lista, el intento nazi de vencer a la muerte no solo desafió la ciencia, sino que también cruzó las fronteras de lo moral y lo humano. Se trata de un proyecto que combina tecnología, ideología y el uso más siniestro de la vida humana como simple herramienta. El impacto de este experimento no solo marcó a quienes fueron sometidos a él, sino que dejó un legado de horror que sigue alimentando las pesadillas de nuestra historia colectiva. Por eso, ocupa el lugar más oscuro en esta lista. Pero si crees que estos experimentos fueron perturbadores, espera a conocer los escalofriantes casos en los que los propios padres usaron a sus hijos como sujetos de prueba. Aquí te dejo el video.